Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar, soy el profesor de física de segundo D. Vamos a comenzar con a realizar algunos videos como este, en donde vamos a tratar de profundizar un poco más en algunos de los temas que ya vimos. Los trabajos prácticos, como ustedes se dieron cuenta, los trabajos prácticos anteriores fueron todos conceptuales, no hubo fórmulas, no había cuentas, y como saben, la física tiene tanto una buena base conceptual como una base experimental y también una base de formulación matemática. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, tratar de darle una pequeña formulación matemática a algunos de los temas que vimos. Bueno, no se asusten porque yo sé que la idea de formulación matemática como que me mete un poco de miedo, pero van a ver que no es tan difícil. Igual van a tener la posibilidad de mandarme mail, de mandarme WhatsApp, saben que no tengo problema en contestar dudas, así que probablemente surjan algunas dudas, me pueden consultar cuando ustedes quieran. La idea es hacer un video, yo les doy una introducción teórica, hago algunos ejercicios y después les doy un trabajo práctico, y el trabajo práctico va a tener 4 o 5 ejercicios prácticamente iguales a los que yo voy a resolver en un ratito en el pizarrón. Bueno, ¿de qué temas vamos a hacer el primer video? El primer tema que vamos a ver es sistemas de fuerzas, que es el último trabajo práctico que hicieron ustedes. En particular, ustedes vieron que hay sistemas de fuerzas concurrentes, sistemas de fuerzas colineales y sistemas de fuerzas paralelas. Ese es el que vamos a trabajar. Para empezar, vamos a hacer una experiencia. Yo tengo acá una especie de balancita romana, digamos. ¿Sí? Esto es un pie, un soporte, en donde yo inserto esta varilla, y esta varilla queda en un equilibrio. Esta varillita tiene marcado la distancia que hay desde este punto, que es el punto de apoyo. Tiene el 2, el 4, el 6 y el 8. Son centímetros, estos son centímetros. Y está marcado de este lado y de este lado, que es el borde. Entonces, por ejemplo, acá, que es el 2, está marcado ahí en la puntita del 2. Este, que es el 4, acá que es el 4, está marcado ahí en la puntita, bueno, y así sigue. Con lo cual, nosotros vamos a usarlo esto de esta manera. Yo lo voy a insertar acá, y ahí más o menos se puede ver en qué posición lo estoy poniendo. Voy a poner algunos pesos, vamos a ver si se mantiene en equilibrio o no. Y yo les voy a comentar igual en qué posición está. Lo importante es notar que estas distancias que estoy marcando son con respecto a este punto. Este 2 quiere decir que hay 2 centímetros con respecto a este punto. Acá quiere decir que hay 4 con respecto a este y demás. Bien, ahora sí. Vamos a ver, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es, si yo pongo una moneda de este lado, ¿no? en el punto 8, en la distancia 8. Si pongo una moneda ahí y suelto, ¿no? Yo acá lo estoy sosteniendo. Si yo lo suelto, claramente, ¿qué va a pasar con todo este sistema? Se va a caer, se va a mover y se va a caer la moneda. ¿Por qué no está en equilibrio? Ahora, si yo pongo una moneda de este lado, esto es algo bastante obvio, si pongo una moneda de este lado y lo pongo más o menos a la misma distancia, el sistema se mantiene en equilibrio. Como es el mismo peso hacia abajo y las distancias son iguales, se mantiene en equilibrio. ¿Qué pasa ahora si en vez de ponerlo en el punto 8, lo pongo acá, que es el punto 4? Tengo una moneda en el punto 8 y una moneda en el punto 4. Si yo suelto esta barrita, ¿qué piensan ustedes que va a pasar? Bueno, lo que pasó es que se rompió el equilibrio, se cayó. ¿Para dónde se cayó primero? Se cayó para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta fuerza hizo más torque, más momento, y pudo vencer el equilibrio. Ahora, ¿cuántas monedas tendría que poner acá en este punto 4 para compensar la única moneda que hay puesta acá en el punto 8? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, vamos a poner otra más. Si ponemos 2 monedas, la cosa ahí cambia. Entonces, con 2 monedas en el punto 4, hace la misma fuerza, el mismo momento, que una sola moneda en el punto 8. La distancia esta es mucho mayor, pero la fuerza es menor. Acá tengo una distancia menor, pero una fuerza mayor. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora veamos. Si pongo, acá tengo un montón de monedas, tengo que buscarlas bien.
¿Qué pasará si pongo en el punto, pongo 6 monedas? 2, 3, 4, 5, 6. 6 monedas en el punto 4. Son 6 ahí, ¿no? Sí. 6 monedas en el punto 4. ¿Cuántas tendré que poner acá para que esto se equilibre? ¿Qué dicen ustedes? Esto claramente, si yo lo suelto, esto se cae, ¿no? Va a ser un despelote, pero esto se va a caer. ¿Cuántas tengo que poner acá para que esto se equilibre? Piensen en un minuto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que poner? Si acá hay 6 monedas y está a la mitad de la distancia, acá hay que poner la mitad de monedas. Si yo tengo acá una pila de 6, alcanza que acá a una distancia de 4, alcanza con que yo ponga una pila de 3 a una distancia de 8, porque es el doble de distancia, la mitad de monedas. Esto también, acá ya se ve un poco más, es más raro. Uno dice, bueno, es muy poquitas monedas, acá hay bastante más y sin embargo esto se mantiene en equilibrio. Claro, lo que hace que se mantenga en equilibrio es justamente este brazo de palanca, ¿sí? Esto por ahí a alguno le suena del colegio o de algún otro lado. Brazo de palanca. Este es el brazo de palanca de esta fuerza y este es el brazo de palanca de esta fuerza. Ahora veamos, vamos a poner otro, a ver qué me anoté yo acá. Vamos a poner 3 monedas acá en el punto 8. ¿Cuántas monedas tendré que poner de este lado en el punto 6? Y ahí se complica porque ya no es el doble, esto es un 8 y acá está la distancia 6. ¿Cuántas tendré que poner? Bueno, piénsenlo. Yo igual acá ya agarro las monedas. Veamos. Si yo pongo 2, vamos a suponer que pongo 2. Si pongo 2 y suelto, esto se cae, ¿sí? Si pongo 3 y suelto, créanme que también esto se cae. Vamos a ver si pongo 4. Si pongo 4 y suelto, y todo sale bien, quedó. Quedó con un cierto movimiento, porque yo lo solté muy brusco, pero si lo soltamos despacito ahí queda. Si lo soltamos con equilibrio, con delicadeza mejor dicho, queda en equilibrio. Entonces, este es el tema que vamos a estudiar. ¿Por qué decimos que es un sistema de fuerzas paralelos? Bueno, porque las dos fuerzas que están interactuando acá es la fuerza peso de estas monedas y la fuerza peso de estas otras. Son dos fuerzas que apuntan hacia abajo y son paralelas. Bueno, hasta acá la experiencia. Lo que vamos a hacer ahora es pasar al pizarrón. Y en el pizarrón vamos a ver el tema de las fórmulas, vamos a repasar un poco algunas cuestiones de fuerza y vamos a poder resolver ejercicios que tienen que ver con esto. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es un pequeño repaso de qué es una fuerza, cuáles son las características, cómo se representa y vamos a ver cómo se implementa esas características a un sistema de fuerzas. Bien, entonces, fuerzas. ¿Qué características tenían? Ustedes ya habían hecho un trabajo práctico y saben que las fuerzas tienen un punto de aplicación, una dirección, un sentido y una magnitud. Punto de aplicación lo que quiere decir es que las fuerzas se aplican en un punto para poder provocar su efecto. La dirección se refiere a la recta de acción en donde se establece la acción de la fuerza. Por ejemplo, si yo estoy pensando en una calle, ¿no? Digamos que una persona transita por una calle en un auto. La dirección es esta misma calle. Lo que puede llegar a cambiar es el sentido, ir hacia un lado o ir hacia otro. Entonces la dirección es la calle, es esa recta de acción, y el sentido es hacia qué lado voy sobre esa recta de acción. Y después lo otro que tengo es la magnitud. La magnitud es qué tan fuerte es esa fuerza, cuál es la intensidad de la fuerza. ¿Para qué establezco estas características? Bueno, porque en realidad la fuerza es un vector y los vectores se pueden representar de la siguiente manera. Si yo tengo una recta de acción, ¿sí? Vamos a hacerlo punteada, que es esta, que es la dirección, y digo, bueno, quiero representar una fuerza. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Poner su punto de aplicación. La fuerza se va a aplicar en este punto. La dirección es esta, lo que tengo que establecer es cuál va a ser el sentido, si va a ser hacia allá o hacia acá. Vamos a suponer que lo quiero hacer hacia allá. El sentido entonces va a ser hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Aparte del sentido, ya pusimos punto de aplicación, que es este, la dirección, que es la línea punteada, y el sentido, que es hacia la derecha.
Después lo que interviene también es la magnitud. Y la magnitud en cuanto a la representación, esto es la representación de la fuerza, todo esto se representa de esta manera, esta es la representación. La magnitud tiene que ver con qué tamaño tiene este vector, qué tan largo es este vector. Esta es la magnitud, que siempre va acompañada con un número. Bueno, entonces, esto sería una representación. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo otra fuerza, que la dirección es esa. Vamos a poner un punto de aplicación y vamos a hacer que el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ponerlo que el sentido es hacia arriba. Sobre esa misma recta de aplicación establezco el sentido. El sentido claramente lo da la flechita, ¿no? Hacia donde apunta la flecha. Punto de aplicación, la dirección y el sentido. Y el largo va a ser la magnitud. Entonces, estas son las características de una fuerza, esta es la representación, así se representa en una fuerza. Y vamos a ver un ejemplo de esta representación. Ejemplo. Vamos a suponer que tengo una caja, o algo bastante grande, y que hay una persona que quiere moverlo, que quiere empujarlo hacia allá. Entonces, vamos a ver cómo sale esto, una persona, vamos a suponer que esta es la cabeza, vamos a suponer que esta es una patita, y esta es la otra. Y con los dos brazos está tratando de empujar hacia allá la caja. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que acá, en este punto, hay un punto de aplicación de la fuerza. Este hombre está ejerciendo una fuerza sobre la caja. ¿Dónde lo está ejerciendo? En este punto. Ahí tenemos el punto de aplicación. ¿Cuál va a ser la dirección de la fuerza? Claramente, la dirección de la fuerza va a ser esa línea punteada de ahí. La fuerza se va a mover en ese eje, hacia allá o hacia acá. Por cómo está haciendo la fuerza, claramente se va a ejercer hacia la derecha. Si estaría girándola, se ejercería hacia la izquierda. Ya tenemos la dirección, ahora vamos a ver el sentido. Ya dijimos cuál era el sentido. Va a empujar para allá, con lo cual el sentido de la fuerza es ese. Yo dibujé la fuerza con este tamaño, eso le da la magnitud. Habría que ver cuánta fuerza está haciendo este hombre y esto habría que dibujarlo, bueno, de acuerdo a la cantidad de fuerza que hace. La caja parece bastante pesada, así que probablemente haga mucha fuerza. Básicamente, estas serían las formas de representar una fuerza. Otro caso podría llegar a ser, por ejemplo, imaginen que tienen una caja, vamos a pensar en la misma caja, solamente apoyada en el piso. ¿Qué fuerzas aparecen en una caja que está apoyada? Bueno, aparece el peso, que el peso uno en general lo dibuja como el punto de aplicación en el centro del cuerpo. ¿Hacia dónde apunta el peso? Hacia abajo. Entonces, hacia abajo tengo el peso. Y la otra cosa que tengo es que el piso hace una fuerza hacia arriba, porque si no el objeto se caería. Bueno, hay una fuerza que se llama normal, que va hacia arriba, se llama fuerza normal, y el punto de aplicación también es el mismo de ahí. Fundamentalmente nosotros no vamos a trabajar mucho con la normal, sí vamos a trabajar con el peso. Un ejemplo que vamos a poder hacer, por ejemplo, es, no sé, si tenemos un sub y baja, este también va a estar difícil para dibujarlo, vamos a suponer que acá tenemos, que es más fácil, una caja. No, más que un sub y baja vamos a hacer una palanca. Y acá hay una persona que está tratando de hacer fuerza, también fuerza hacia abajo para subir esta caja. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la fuerza del hombre que está haciendo fuerza hacia abajo para levantar esta caja. Hay una fuerza hacia abajo y la caja tiene un peso que también apunta hacia abajo. Después hay otras fuerzas, hay una fuerza acá en el punto de apoyo, este sería el punto de apoyo, ¿no? Esto es una tablita. Hay una fuerza en el punto de apoyo, hay una normal también que la tabla ejerce sobre la caja, pero nosotros vamos a simplificarlo y vamos a pensar solamente en la fuerza peso de la caja y en la fuerza que está ejerciendo este hombre para que la caja no se caiga o al contrario, sino levantarla. Bueno, esto sería un ejemplo sencillo de cómo vamos a utilizar nosotros la representación de las fuerzas. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los sistemas, eso también ya lo vieron, cuáles son los sistemas de fuerza. Y vamos a trabajar con uno en particular. Una cosa que me olvidé en la parte anterior es
¿En qué medimos a la fuerza? Ustedes ya lo habían visto en el trabajo práctico. ¿En qué unidades se mide una fuerza? Bueno, la fuerza, hay varias formas de medirlo, hay varias unidades de medición de fuerza. Una es el newton y la otra es el kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, que se puede escribir así, como kilogramo y una F, o si no se puede poner como kilogramo y una flechita arriba, una flechita que representa la fuerza, ¿no? Porque las fuerzas son cantidades vectoriales, tienen dirección, sentido, lo que hicimos antes. Entonces, kilogramo fuerza o newton. Nosotros vamos a utilizar el kilogramo fuerza. Es más cómodo y más se entiende mejor la idea, porque cuando nosotros vamos a la balanza, por ejemplo, indica que tenemos un peso de 95 kilos, se está refiriendo a esta unidad, al kilogramo fuerza. Si nosotros quisiéramos pasar esos kilogramos, ese peso, a newton, tendríamos que usar esta siguiente relación, que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Esto igual, nosotros no lo vamos a usar, esta es la equivalencia entre el kilogramo fuerza y el newton. Nosotros no vamos a utilizar eso, pero se podría, para pasar de una a otra, es esto lo que se tiene que utilizar. Entonces, la equivalencia por ahora no nos va a interesar, sí nos interesa que la fuerza la vamos a medir en kilogramos fuerza. Bien, dicho esto, pasemos a sistemas de fuerzas paralelos, que es el sistema, dentro de todos los sistemas de fuerzas que hay, que ustedes ya estudiaron, es el sistema que nosotros vamos a tratar de calcular, de hacer algunos ejercicios, de ponerle números, de ver cuál es su fórmula, y tratar de hacer un ejercicio de aplicación. Entonces veamos, sistema de fuerzas paralelos. Tenemos dos grandes grupos. El primero es fuerzas con igual sentido. Acá yo tengo de nuevo un ejemplo parecido al anterior, un sub y baja. ¿Y por qué digo que es un sistema de fuerza? Bueno, porque acá hay varias fuerzas. Está el peso de este nene, vamos a llamarlo este nene 1, nene 2. Está el peso de este nene, que claramente, salió volando la tapita, claramente es hacia abajo, ¿sí? Esta es la fuerza 1, que es el peso del nene. Y acá tenemos el peso del otro chico, que también es hacia abajo. Esto es fuerza 2. ¿Por qué digo que son paralelas? Porque las dos apuntan hacia abajo. Si yo hago la línea, si yo trazo la línea de dirección de las dos fuerzas, estas dos líneas son paralelas, no se cortan. Entonces, al ser paralela, lo puedo incluir en esta descripción. ¿Por qué digo que es un sistema de fuerza? Porque hay por lo menos dos fuerzas, como mínimo. En realidad, como ya les dije, acá también hay una fuerza de reacción, la fuerza que ejerce el punto de apoyo, la fuerza que ejerce el tablón sobre el nene. Hay más fuerzas, nosotros vamos a hablar solamente de estas. Entonces dijimos, son paralelas y son de igual sentido. ¿Por qué? Porque las dos apuntan hacia abajo. Si una apuntaría para abajo y la otra apuntaría para arriba, no sería el mismo sentido. Las dos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Las dos apuntan hacia abajo. Ahora vamos a ver fuerzas con distintos sentidos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Capaz que no se entiende, pero esto quiso ser una persona llevando una carretilla. Vamos a ver algunas de las fuerzas que están interviniendo acá. Lo primero que tenemos es que la carretilla, si está cargada, tiene un peso, si no está cargada también tiene un peso, ¿no? Hacia abajo, vamos a llamarlo, no sé, fuerza 1. Y el señor como la quiere llevar a la carretilla, tiene que levantarla, tiene que despegarla del piso. Entonces está ejerciendo, desde este punto de aplicación, una fuerza 2 hacia arriba. De nuevo, estas dos fuerzas, si trazamos la recta de acción, son paralelas, ¿sí? La fuerza 1 apunta hacia abajo en este caso, la fuerza 2 apunta hacia arriba, pero las rectas de acción son paralelas. Estas rectas no se cortan, eso es lo que quiere decir paralelo, que no se cortan las rectas. ¿Por qué digo que son de distintos sentidos? Bueno, acá claramente se ve que una apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Por eso tiene distinto sentido. Esto está bueno para pensarlo, digamos. La realidad es que en la fórmula no impacta, digamos, esto, no tanto. Y se puede utilizar cualquiera de los dos sistemas con la misma fórmula, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Vamos a analizar bien qué es lo que vimos en la experiencia anterior. Acá tengo un gráfico aproximado del experimento que hicimos antes. Vamos a suponer que estas son las montañitas de monedas, esto es otra montañita más grande.
Lo que quiero decir es que esto tiene distinto peso, ¿no? Esto es más liviano que esto. Vamos a ver qué elementos hay. La idea sería analizar bien el problema que tenemos para poder darle una forma matemática y poder resolver problemas que tengan que ver con esta clase de estructura de sistema de fuerzas paralelas. Entonces, vamos a analizar un elemento. Lo que observamos es la barrita en donde apoyamos las monedas, el pie y la base. Este punto que yo acá marqué con línea punteada es el lugar del punto de apoyo, ¿sí? Todo este sistema se apoya en este punto. Entonces, esto de acá es el punto de apoyo, que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa que observamos es que esta moneda está a una cierta distancia de este punto de apoyo, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a llamar distancia 1. Y esta pilita de monedas está a una cierta distancia de este punto de apoyo. Siempre nos referimos al punto de apoyo. Esta moneda, ¿sí? Acá tenemos la distancia. Esto lo vamos a llamar distancia 2. Siempre las distancias las tomamos con respecto al punto de apoyo, ¿sí? Este es el punto de apoyo, entonces yo puedo decir que de este punto de apoyo, esta pila de monedas tiene una distancia 2 y esta pilita de monedas tiene una distancia 1. Por otro lado, también sé que esta pila de monedas tiene un peso y que apunta hacia abajo, ¿sí? Es un vector que apunta hacia abajo. En este caso, en vez de llamarlo peso, vamos a llamarlo F como una fuerza, porque el peso es una fuerza, así que esto tiene una fuerza 1. Esta fuerza 1 está aplicada a una distancia 1 del punto de aplicación, ¿sí? Este es su punto de aplicación, vamos a llamarlo punto O. Entonces tenemos una fuerza 1 aplicada a esta distancia del punto O. Esta pila de monedas tiene claramente otra fuerza que va a ser más grande porque es más pesada, tiene otro peso, y vamos a llamarlo fuerza 2 o peso 2. Este peso 2 está aplicado a una distancia de 2 del punto de aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre para poder hacer ejercicios de sistema de fuerzas paralelos es establecer quién es el punto de aplicación y después medir cuáles son las distancias que hay a la fuerza 1 y la distancia desde ese punto de aplicación a la fuerza 2. Todo se mide respecto de las distancias, se miden respecto del punto de aplicación. Bien, veamos cómo es la fórmula matemática de esto. Para poder resolver un problema y ver a qué distancia tiene que estar este pilón para que esto se mantenga en equilibrio, o sea, para que la fuerza resultante sea 0, la fórmula matemática que se utiliza es la siguiente, es muy sencillita. La fuerza 1 multiplicada por la distancia 1, ¿sí? Fuerza 1 por distancia 1, tiene que ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Si yo utilizo esta fórmula, lo que le estoy pidiendo al sistema es que esté en equilibrio. Si la fuerza 1 por la distancia 1 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2, en realidad lo que está pasando acá es que este sistema se va a mantener en equilibrio. Si en algún momento, por ejemplo, la fuerza 1 por la distancia 1 es mayor a la fuerza 2 por la distancia 2, esto se va a inclinar para este lado, porque quiere decir que este número va a ser, la fuerza 1 por la distancia 1 va a ser más grande que este, con lo cual va a tener más momento, va a ser más torque, y esto lo va a inclinar y se va a caer, así como son, ¿no? Porque son monedas. Entonces, este es un esquema básico, similar a la experiencia que hicimos antes, y esta es la fórmula. Esta fórmula se utiliza para todos los casos. Podemos tener casos, por ejemplo, el caso que ya vimos de, siempre estoy haciendo lo mismo, pero bueno, el caso de un sub y baja. Vamos a hacer acá un punto de apoyo. Para no dibujar en los nenes, que es más complicado, vamos a dibujar una caja y acá otra caja. Yo acá tengo una fuerza, acá tengo otra fuerza, vamos a llamar este fuerza 1, a este fuerza 2. Este es el punto de apoyo, con lo cual esto es la distancia 1 y este, como es el punto de apoyo de acá a acá, esto es la distancia 2. Y casi todas estas unidades, casi todas estas magnitudes me la van a dar en el problema. Me van a decir cuál es la distancia desde la cajita 1 hasta el punto de apoyo, cuál es la distancia desde la cajita 2 hasta el punto de apoyo, me van a decir cuánto vale la fuerza 2 y, por ejemplo, me pueden llegar a pedir, entonces, con todas esas condiciones, cuánto vale la fuerza 1.
Me van a dar 3 datos y yo voy a tener que encontrar uno. ¿Cómo voy a hacer para encontrarlo? Utilizando esta fórmula. Entonces, en general siempre lo que vamos a hacer es tratar de dibujarnos algo parecido a esto. No importa el dibujo, no hace falta que sea un dibujo detallado, no tiene que ser un dibujo así, con detalles y qué sé yo. Tiene que ser un esquema. El esquema sí viene bien para poder establecer bien quiénes son de 1, quién es de 1, quién es F1, quién es F2 y quién es de 2. Porque si no, esta fórmula no la vamos a poder usar. Si no sabemos quién es cada cosa, con un esquema como este, no vamos a poder hacer el ejercicio. Por eso es importante ver cómo es que se grafican las fuerzas. No hace falta que esté a escala ni hecho con regla. Es un esquema. Bien, con esto ya más o menos analizado, podemos empezar a hacer ejercicios. Ejercicio 1. José María y Alejandra juegan en el sub y baja de la plaza. José María pesa 60 kilogramos fuerza y está sentado en un lado del juego que mide 4 metros, mientras que Alejandra pesa 40 kilogramos y está sentada del otro lado. ¿Cuánto debe medir el lado del juego en el que está sentada Alejandra para que queden en equilibrio? Bueno, vamos a hacerlo. A ver, vamos a intentar hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La fórmula que estudiamos recién y aparte hacer un esquema. Me están hablando de José María, Alejandra en un sub y baja. Vamos a hacer un esquema. De nuevo, no hace falta que sea un dibujo así como relito. Si nos dice que es un sub y baja, lo que hago es un punto de apoyo, un lado del sub y baja y el otro lado. De un lado me dicen que está José María, ¿sí? José María, ahí sentado. Me dicen que, lo tengo anotado acá, que José María pesa 60 kilogramos fuerza. 60 kilogramos fuerza. Y está a una distancia del punto de apoyo de 4 metros. Con lo cual, esto que está acá, este es el punto de apoyo, estos son 4 metros. Y el peso de José María es este que está acá, 60 kilogramos fuerza. Bien. ¿Qué me dicen? Que del otro lado hay otra nena. ¿Sí? Alejandra pesa en un peso, así, hacia abajo también, de 40 kilogramos fuerza. Pero lo que no sé de Alejandra es cuál es la distancia. ¿Cuál es esta distancia? Esta distancia no la conozco. Esta es mi incógnita. Esta es mi X. ¿Sí? Como en matemáticas. Esta es mi X. La distancia a la que está sentada Alejandra para que este juego se quede en equilibrio. No queremos que se caiga para ninguno de los dos lados. Queremos que quede en equilibrio. Y uno dice, bueno, pero está complicado porque José María pesa 60 kilogramos. Entonces, ¿cómo puede ser si ella pesa 40 que esto quede en equilibrio? Bueno, lo que va a suceder es que justamente ella va a tener que estar sentada en una distancia tal que permita que este juego quede en equilibrio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será una distancia mayor o menor a estos 4 metros en los que está sentado José María? Vamos a verlo. A ver, acá tenemos el esquema. Entonces, vamos a anotar. A José María vamos a llamarlo fuerza 1 y a Alejandra vamos a llamarlo fuerza 2 para poner nombres. Entonces, esto es distancia 1 y esto que está acá, como ya lo puse, es la distancia 2 porque es la distancia a la que está sentada con respecto al punto de apoyo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Vamos a anotar los datos. Los datos que tengo es fuerza 1, que vale 60 kilogramos fuerza, la distancia 1, que son 4 metros, tengo la fuerza 2, que son 40 kilogramos fuerza, y no tengo la distancia 2. La distancia 2 no la sé. ¿Por qué anoto esto? Porque ahora vamos a usar la fórmula para poder despejar esta distancia 2. La fórmula de palanca nos decía que fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. Esta es la fórmula. Lo que tengo que hacer yo ahora es reemplazar. ¿Qué es lo que tengo? Lo reemplazo y me va a quedar para despejar la incógnita. Entonces veamos. Fuerza 1. ¿Lo tengo? Sí, vale 60 kilogramos. 60 kilogramos fuerza. Lo pongo acá. Me piden que haga una multiplicación. Hago una multiplicación. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Por distancia 1, que son 4 metros. Bajo el igual, bajo el igual. Me piden que ponga la fuerza 2,
vale 40. 40 kilogramos fuerza. Por distancia 2. La distancia 2 no la tengo. Como no la tengo, lo que pongo es D2, porque eso no sé cuánto vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que encontrar esta distancia 2. Tengo que despejar esta ecuación. Acá es donde la física se cruza con la matemática. Esto es una ecuación y tengo que despejar esta incógnita. Para despejarla, lo que tengo que hacer es mandar todos los números para un lado. O sea, en este caso, mandar todos los números para la izquierda. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, quiero que me quede la D2 sola, con lo cual este 40 kilogramos fuerzas me está molestando, lo tengo que pasar para el otro lado. Este 40 kilogramos fuerzas, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Con lo cual, si yo lo quiero pasar para el otro lado, lo voy a pasar dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me va a quedar, bajo todo lo demás, ¿no? Esto lo bajo, 60 kilogramos fuerzas por 4 metros, dividido, lo pongo así como una fracción, dividido 40 kilogramos fuerza. Esto es igual, bajo el igual y bajo el de 2. ¿Sí? Ojo, entonces, esto que está multiplicando lo pasé dividiendo, pero lo pasé dividiendo como una fracción, ¿no? Una fracción es una división. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo primero que hago es simplificar las unidades. Si tengo las mismas unidades arriba que abajo, las puedo cancelar. Este kilogramo fuerza con este kilogramo fuerza lo puedo cancelar. Entonces copiamos ahora la misma cuenta, pero con las cosas que están canceladas ya las saco. Me queda 60 por 4 metros sobre 40. Esto es igual a D2. Entonces, ¿ahora qué hago? Uno dice, ya terminé, ya encontré D2. Y no, lo que tengo que hacer es esta cuentita que está acá. Esta cuenta hay que hacerla. Entonces, primero hago 60 por 40. 6 por 4 es 24, o sea que esto va a dar 240 metros dividido 40. Esto es igual a D2. Vamos a poner acá porque no va a entrar así. D2. ¿Terminé de hacer la cuenta? No, me falta hacer esta cuenta que está acá. Es 240 dividido 40. Esto va a ser 6, 60. 6. Esto van a ser 6 metros es igual a D2. Hacen 240, si lo quieren háganlo con la calculadora. Hacen 240 dividido 40, eso me da 6. Y como acá tengo el metro que me sobró, lo pongo como unidad. Entonces me quedan 6 metros es igual a la distancia 2. Con lo cual ya encontré lo que me estaban pidiendo. ¿Cuál es la distancia 2? O sea, ¿a qué distancia del punto de apoyo está sentada Alejandra? A 6 metros. Ejercicio 2. Un albañil tiene que trasladar una bolsa de cemento de 50 kilogramos fuerzas de un punto a otro de la obra. Para ello utiliza una carretilla cuyas medidas son: de la rueda a la bolsa de cemento 0,5 metros y de la rueda a las empuñaduras tiene 1,4 metros. ¿Cuál es la fuerza que tuvo que hacer el albañil? Bueno, entonces, tenemos acá un ejercicio. Nos hablan de una carretilla, así que vamos a dibujar algo parecido a una carretilla. Vamos a decir así. Vamos a hacer un poquito más grande, para que se vea un poco mejor. Vamos a decir esto, así. La carretilla, y hay una persona, el albañil, que está trabajando con esto y tiene que llevar una bolsa de cemento de un punto a otro. A partir de ahí es donde él agarra la carretilla. Bueno, ¿qué nos dicen? Que desde la rueda hasta la bolsa de cemento, vamos a buscarlo con otro color, esto que está acá, hay 0,5 metros. Y que desde la rueda, desde acá, hasta las manos, o sea, hasta donde está la empuñadura de la carretilla, hay 1,4 metros. Vamos a pensar qué fuerzas intervienen en este ejercicio. La primera fuerza que tengo es la fuerza peso de la bolsa de cemento, vamos a llamar fuerza 1. Y después tengo la fuerza que está haciendo el albañil, hacia arriba, que es la fuerza 2. Entonces, esta
esta distancia 1,4 va a ser mi distancia 2, ya que es desde el punto de aplicación hasta la fuerza 2. Esta es mi distancia 2. Y este 0,5, como es la distancia desde el punto de aplicación, o sea, desde el punto de apoyo hasta el punto de aplicación de la fuerza 1, esto va a ser mi distancia 1. Acá lo que hay que tener muy en cuenta es que esto, la rueda, es el punto de apoyo. Como antes era en el caso de los sub y baja, el punto de apoyo, si acá tengo un peso y acá tengo otro, el punto de apoyo era este, acá en el medio. En el caso de una carretilla, el punto de apoyo está en la rueda, obviamente porque la carretilla se apoya en la rueda. Y las manos, a donde el albañil agarra con las manos la carretilla, es el punto de aplicación de la fuerza del albañil. Muy bien, entonces vamos a tratar de resolver esto. Lo primero que hacemos entonces, como antes, es poner datos y escribir. ¿Qué es lo que tengo? D2 vale 1,4 metros. F2 no tengo idea, porque no sé cuánto vale la fuerza 2. Después D1 vale 0,5 metros. Y F1, no lo puse ahí, pero eran 50 kilogramos. 50 kilogramos fuerza, como leímos en el enunciado. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, utilizando la formulita. F1 por D1 es igual a F2 por D2. Y reemplazamos. A F1, ¿la tengo? Sí, F1 vale 50 kilogramos. 50 kilogramos fuerza. Por D1, ¿la tengo? Sí, D1 es 0,5 metros. Bajo el igual. Y ahora me piden F2. F2, ¿la tengo? No. Entonces pongo F2. No sé cuánto vale. Después me piden D2. D2 es 1,4 metros. Ven que para hacer la fórmula no es difícil si tenemos bien ordenados los datos. Y para tener bien ordenados los datos, lo que necesito es tener un buen esquema. No un buen dibujo bien hecho, sino un buen esquema, un buen análisis de lo que está pasando, de cómo es el problema. Bueno, entonces, tengo acá la fórmula. Lo que hay que hacer es despejar. Yo necesito encontrar F2, por lo cual necesito que quede sola. Necesito mandar todos los números para el lado izquierdo. ¿Qué me molesta? El 1,4 metros. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces me va a quedar 50 kilogramos fuerza por 0,5 metros es igual a F2. Lo que hice fue bajar todo. Y esto que está multiplicando lo paso dividiendo. 1,4 metros. ¿Qué hacíamos ahora? Simplificábamos las unidades que estaban arriba y abajo. En este caso, metros con metros se va. El que me sobrevive es kilogramos fuerza. Y copiamos todo de nuevo, pero sin los metros. 50 kilogramos fuerza por 0,5 dividido 1,4. Esto es igual a la fuerza 2. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Bueno, este 50 por 0,5, hay que hacer 50 por 0,5, eso les va a dar 25. Me va a sobrevivir el kilogramo fuerza y me va a quedar dividido por 1,4. Esto es igual a la fuerza 2. Vamos a poner también acá. Vamos a ver cuánto da. Vamos a poner la calculadora. Esto es 25 dividido 1,4 y nos dio 17,86. 17,86 kilogramos fuerza es igual a F2. Con lo cual, ya encontré la fuerza 2. Miren esto. Es interesante porque, claro, el tipo está llevando una bolsa de cemento que pesa 50 kilogramos. El que ha levantado y ha trabajado en construcción sabe que es bastante pesada. Con la carretilla, eso sí lo levantas a mano, son 50 kilogramos. Con la carretilla, con este tema de la palanca, ¿no? Del beneficio que aporta una palanca, la fuerza que termina siendo el albañil es de 18 kilos. De 20, más o menos, ¿no? De 50 kilogramos a hacer solamente 18 kilogramos de fuerza. Así que esta es justamente la ventaja de palanca. La palanca se utiliza en una carretilla, en una pinza, cuando uno utiliza una llave francesa, ¿vieron las llaves francesas grandes? Que cuando uno hace fuerza, mientras más largo es el mango, más fuerza se hace, justamente por esto.
porque mientras más larga es el punto, la distancia donde se aplica la fuerza, más fuerza se hace, más momento se hace o más torque. Entonces, la fuerza 2, la fuerza que está haciendo el albañil, es 17,86. Con esto terminamos el ejercicio 2. Ejercicio 3. En el cuerpo humano existen numerosos ejemplos de palanca. Uno de ellos es la forma en que funciona nuestro brazo. En la figura podemos ver que el músculo que ejerce la fuerza es el bíceps y que este está unido al antebrazo por un tendón. Este tendón está a 3,5 centímetros del codo, que es el punto de apoyo y de giro. Y también vemos que el peso que está intentando levantar se encuentra a una distancia de 35 centímetros del codo. Si la pesa es de 1 kilogramo, ¿cuál es la fuerza que tiene que realizar el bíceps para levantar ese peso? Bueno, acá lo que tenemos es un gráfico aproximado del problema que estamos hablando. Este también es otro ejemplo muy importante de palanca. En el cuerpo humano, no solamente en el humano, sino en muchos animales, hay numerosos ejemplos de palanca, como lo dice el enunciado del problema, y el hecho del movimiento del brazo con el bíceps, esto es lo que estamos dibujando acá, es este músculo que está acá. Cuando nosotros levantamos algo, estamos utilizando el principio de palanca, que es el mismo que se utiliza en una carretilla, que es el mismo que se utiliza en una pinza, que es el mismo que se utiliza en el caso de los sub y baja. Eso es lo interesante de la física, que una vez que se identifica el concepto, el fenómeno, se puede trasladar esa misma fórmula a muchos fenómenos distintos, que tengan relación, evidentemente. Entonces eso es lo más poderoso que tiene. Con la misma fórmula vamos a estar resolviendo problemas de sub y baja, de una carretilla o, por ejemplo, un problema que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, entonces, vamos a ver. Nos dicen que del codo al lugar donde está anclado el músculo en el antebrazo, quiere decir que es este punto, vamos a llamar que este es F1. La fuerza que hace el antebrazo, ¿sí? El músculo hace una fuerza hacia arriba, una fuerza F1, vamos a ponerlo ahí. ¿En dónde la hace? Acá, en este punto, en el punto donde está el tendón, está agarrando el hueso. ¿A qué distancia del codo lo hace? A esta distancia que está acá, son 3,5 centímetros. ¿Por qué me importa el codo? Porque el codo es el punto de apoyo, ¿sí? Acá la fuerza está enganchada, pero el punto de apoyo de todo este sistema es este que está acá, que es el punto donde el brazo rota. Entonces, el punto de apoyo es este. Yo necesito saber la distancia entre el punto de apoyo y la fuerza, en este caso son 3,5, y después necesito saber la siguiente fuerza que está actuando en este ejercicio. ¿Cuál es? Y es la del peso. Tengo un peso de 1 kilo que apunta hacia abajo. A esto le voy a llamar fuerza 2. Con lo cual tengo dos fuerzas. Acá tengo la distancia, esta sería la distancia 1, porque es la distancia a la que está aplicada la fuerza 1. Y lo que necesitaría saber es, desde acá hasta acá, ¿qué distancia hay? Porque esa sería la distancia 2. La distancia desde el punto de apoyo hasta la fuerza 2. Y esa la tengo, ¿no? Sí, me lleva a decir cualquier cosa. 35 centímetros. De 2 son 35 centímetros. Lo que no sé cuánto vale es la fuerza 1. No sé qué fuerza está haciendo el bíceps para poder levantar esta pesa de 1 kilo. Bueno, vamos a anotar los datos. Esto es igual que en los anteriores. Datos. Y vamos a poner fuerza 1, no sé cuánto vale. Distancia 1, 3,5 centímetros. Fuerza 2, vale 1 kilogramo de fuerza. Y distancia 2 es igual a 35 centímetros. Vamos a tratar de resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La formulita de palanca. Fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. ¿Fuerza 1 la tengo? No sé cuánto vale, con lo cual pongo fuerza 1. Distancia 1 lo tengo, sí, 3,5 centímetros. Bajo el igual, bajo el igual. Después me piden que ponga fuerza 2. Fuerza 2 vale 1 kilogramo. 1 kilogramo fuerza. Por distancia 2. Distancia 2, 35 centímetros. ¿Sí? Acá estoy utilizando centímetros, en los otros ejercicios usé metros. Se puede hacer siempre y cuando los dos estén medidos en centímetros. Si uno me lo dan en metro y el otro me lo dan en centímetro, tengo que convertirlo, no pueden quedar
dos unidades distintas. Pero si las dos son centímetros, está todo bien, no hay ningún problema. Bien, entonces ahora vamos a identificar de todo este chirimbolo que tengo, de esta ecuación, ¿qué tengo que despejar? Lo que tengo que despejar es F1, con lo cual este numerito que está de este lado lo tengo que pasar para el otro lado. Si está multiplicando, pasa dividiendo, con lo cual me queda F1 es igual a 1 kilogramo fuerza por 35 centímetros. Esto que estaba multiplicando pasa dividiendo 3,5 centímetros. Lo siguiente que hago es cancelar las unidades. Centímetros con centímetros se va. Por eso es importante que las dos sean iguales, que esté todo en centímetros. Lo que sigue es hacer la cuenta que me están pidiendo. 1 kilogramo fuerza por 35. Todo esto dividido 3,5. Vamos a seguir. Fuerza 2 es igual a 1 por 35. 1 por 35 es 35. Y arriba me quedan kilogramos fuerza. Dividido 3,5. Y si hacemos esta cuenta, la fuerza 2 nos da 10. 10 kilogramos fuerza. Entonces, la fuerza que está haciendo el bíceps es de 10 kilogramos. Cada vez que levantamos 1 kilogramo con el brazo, el músculo está haciendo una fuerza de 10 kilogramos. No todas las palancas son ventajosas. Digamos que el que hace fuerza no siempre saca la mejor parte. En este caso es una palanca desventajosa. Y en el caso de una caña de pescar, ¿sí?, donde está el pescador, también tiene el punto de apoyo muy atrás, también es desventajoso. Capaz que estás pescando un pez que no es tan grande, pero la fuerza que tenés que hacer para levantarlo es bastante grande, por lo menos más grande que el peso real del pescado. Entonces, tenemos que la fuerza que hace el bíceps es de 10 kilogramos fuerza. Este es un interesante ejemplo de cómo con unas matemáticas sencillas se puede hacer un problema muy interesante.